Me llamo Ruth Hawthorne, y hasta hace unos 10 segundos era invisible. No literalmente, por supuesto. Había ido a la boda de mi hermana menor con un sencillo vestido azul marino, tacones bajos y una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Nadie me había saludado. Nadie me había presentado. Ni siquiera Laia, mi hermana, miró en mi dirección cuando caminó hacia el altar. Pero vine de todos modos, por cortesía, me dije. Por costumbre, tal vez. Fue durante la recepción que Gerald Prescott, el nuevo suegro de Laia, me miró por primera vez. Tenía esa clase de cara que te hacía sentir que le debías algo solo por existir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hizo un lento escaneo. Mi vestido, mis manos, mi mesa silenciosa al fondo, y luego giró la cabeza como si hubiera dejado un mal sabor en la habitación. No me inmuté. Me había acostumbrado a esa mirada. Pero entonces algo cambió. Se volvió no hacia mí sino hacia su hijo, el novio. Más concretamente al anillo en su dedo. Frunció el ceño. Se inclinó más cerca. Y en ese momento vi cómo el color se drenaba de su cara como si alguien le hubiera quitado el aire de un puñetazo. ¿Dónde consiguió ese anillo?, preguntó con voz baja. Tomé un sorbo de mi agua, crucé su mirada. Se lo di yo, dije suavemente. Es uno de los nuestros. Y así, dejé de ser invisible. Mi madre solía llamarme su tranquila. Supongo que lo decía como un cumplido. Pero con el tiempo se convirtió menos en una observación y más en una excusa para pasar por alto, para olvidar, para dejar de lado. Mi hermana Laia, por otro lado, era cualquier cosa menos tranquila. Era ruidosa de la manera que atraía admiración. Ojos brillantes, postura perfecta, una risa hacia la que la gente se inclinaba. Incluso de niñas el mundo parecía orbitar a su alrededor, y yo era solo una luna distante en un rincón del cielo nocturno. Nuestro padre falleció cuando yo tenía 14 años. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo fácil que era desaparecer dentro de una casa llena de dolor. Laia lloraba más fuerte, necesitaba más atención, y mi madre, ya abrumada, simplemente se la dio. No me resentí entonces. Pensé que eso era amor, dar espacio a quien lo pedía. Pero a medida que pasaban los años, noté un patrón. En los cumpleaños, Laia tenía centros de mesa y pisos de pastel con sus iniciales escritas en oro. Yo tenía pastel de plancha y, oh, lo siento, no nos dimos cuenta de tu sabor favorito. Cuando me gradué summa cum laude de Wharton, me enviaron flores. Cuando Laia dejó la escuela de diseño y lanzó una boutique en línea, hicieron una fiesta en el jardín y abrieron champán. Yo aparecí. Aplaudí. Sonreí. Ese siempre fue mi papel, aparecer. Después de Wharton pasé 5 años en Manhattan, trabajando jornadas de 12 horas para una firma global que valoraba los resultados por encima del ruido. Era buena. Tranquila, pero buena. Finalmente fundé mi propio grupo de inversión, Hawthorne Strategic Capital, enfocado en desarrollo sostenible, especialmente en proyectos de vivienda asequible a largo plazo que realmente servían a las personas que vivían en ellos. Pero no publiqué sobre ello. No se lo dije a nadie. Mi nombre nunca estuvo en los titulares, solo en el papeleo. Y así para mi familia, seguí siendo Ruth, la hermana soltera con algún trabajo de finanzas que siempre aparecía sola en bodas, funerales y días festivos. No preguntaban por mi trabajo. No preguntaban si estaba bien. Laia me presentaba en las reuniones como mi hermana mayor Ruth. Es un poco misteriosa, y se reía como si fuera encantador. No me importaba. Realmente no. Al menos, eso me decía a mí misma. Así que cuando llegó la invitación de su boda por correo con mi apellido mal escrito, la dirección incorrecta, y una nota que decía, significaría mucho si vinieras, supe exactamente a lo que me exponía. Y sin embargo confirmé mi asistencia con un sí, no porque esperara algo diferente, no porque esperara ser vista. Fui porque quería presenciar, estar presente, sentarme tranquilamente al fondo y observar el ceremonial de una familia que hacía mucho tiempo había aprendido a funcionar sin mí. Llegué temprano. No estaba en la lista de invitados impresa. La mujer en la mesa tuvo que verificar 2 veces con alguien más antes de dejarme entrar. No armé un escándalo, solo sonreí como siempre hago. Cuando encontré mi asiento, era en una mesa de esquina cerca de las puertas de la cocina.
Estaba sola, arrinconada junto a una pila de servilletas extra y cristalería que tintineaba. Tomé sorbos de agua y observé desde la distancia, justo como lo había hecho toda mi vida. Pero esa es la cuestión con la distancia. A veces te permite ver lo que nadie más puede. Las bodas tienen una forma de revelar dónde está cada uno, literal y metafóricamente. Está la mesa principal brillando bajo una suave luz blanca. Luego las mesas familiares agrupadas como constelaciones de importancia. Luego los amigos, los acompañantes, los colegas, los primos lejanos, y luego estaba yo. Me senté en la mesa 27. Sin centro de mesa, sin tarjeta de sitio con mi nombre, solo una servilleta de papel doblada y un panecillo que ya se había enfriado. No me quejé. Nunca lo hago. Pero no pude evitar notar que incluso mi nombre estaba mal escrito en el plano de asientos. R. Hawthorne. Una letra equivocada, pero suficiente para hacerme una extraña en la boda de mi propia hermana. Laia pasó flotando a mi lado al menos 3 veces. Ni una sola vez se detuvo. Su vestido brillaba como si la hubieran bañado en champán, y su pelo estaba recogido de una forma que la hacía parecer la portada de una revista de novias andante. Estaba radiante, lo admito. Y no creo que jamás se le pasara por la cabeza preguntarse dónde estaba sentada, o si estaba sentada siquiera. Luego vinieron las presentaciones. El maestro de ceremonias, un hombre demasiado bronceado con un micrófono y muchos dientes, fue nombrando a los miembros de la fiesta nupcial. Padres de la novia y el novio, dama de honor principal, padrino de boda. Extendió agradecimientos a los muchos invitados que habían hecho el viaje. Pero no hubo mención de mí, ni siquiera un tibio, y por supuesto, la hermana de Laia, Ruth, está aquí hoy. No dolió, no exactamente, pero se quedó ahí en mi pecho como un pisapapeles, pequeño pero constante. El primer momento real llegó cuando el señor Gerald Prescott se abrió paso por la sala. Era alto, canoso y se portaba como un hombre que medía el valor en ganancias netas y carteras de propiedades. El tipo de hombre que te saludaba con su apellido, no con su nombre de pila. No vino a saludarme, por supuesto. Estaba estrechando manos con el concejal de la ciudad en la mesa de al lado, pero nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi el destello. Me miró como se miraría una entrada de servicio funcional, intrascendente, mejor ignorada. Sus ojos recorrieron mi vestido, que era un sencillo modelo de tienda que había elegido precisamente porque no clamaba por atención. Luego bajaron a mis zapatos, mis manos, el vaso de agua que había estado girando nerviosamente. Y luego se apartó. Ni un asentimiento, ni una sonrisa cortés, ni siquiera un destello de reconocimiento. No me sorprendió. Hombres como Gerald Prescott no solían fijarse en mujeres como yo. A menos que estuvieran en su camino. Pero lo que él no se daba cuenta, lo que nadie en esa sala se daba cuenta era que mientras él codeaba con políticos y hacía llamadas discretas a promotores, yo ya había revisado 3 de sus mayores acuerdos de tierras pendientes a través del panel asesor regulatorio de mi firma. Acuerdos que él ni siquiera sabía que habían pasado por mis manos. No necesitaba llevar diamantes ni hablar alto. No necesitaba un micrófono ni una tarjeta de identificación porque el poder real, no grita. Espera y observa y elige el momento perfecto para ser visto. La ceremonia había terminado para entonces. Se habían intercambiado votos, las lágrimas se habían secado con lino prensado, y las copas se habían llenado de champán. El cuarteto de cuerda cambió a un trío de jazz. Los camareros se movían entre la multitud como bailarines, equilibrando bandejas de ostras y vino. El tintineo de los tenedores en la porcelana llenaba la sala como aplausos después de una actuación que todos querían creer que era perfecta. Luego vinieron los brindis. La mejor amiga de Laia dio un largo discurso sobre el amor siendo paciente y aventurero, citando Pinterest como si fuera la Biblia. El padrino de boda contó una historia de la universidad que hizo que algunos invitados mayores se removieran en sus asientos. La gente se rió. Estaban llenos. Estaban cómodos. Fue entonces cuando los recién casados se pusieron de pie para la presentación del anillo. No era tradicional, supongo, pero Laia había insistido en una segunda ceremonia privada de votos, solo ellos dos, un momento compartido frente a la multitud de la recepción, una oportunidad para vernos realmente como ella lo llamaba. El momento fue suave. Ella le tomó las manos. Él sonrió y ella deslizó el anillo en su dedo.
La sala aplaudió. Y entonces Gerald Prescott miró hacia abajo. Al principio pensé que era solo una mirada casual. Un padre orgulloso viendo a su hijo convertirse en marido. Pero algo en su postura cambió. Su espalda se enderezó. Su mano se quedó congelada a mitad del aplauso. Se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. Luego se acercó a la pareja, con los ojos fijos en el anillo. Reconocí el momento al instante porque ya había visto esa reacción antes. El anillo no era solo una banda de platino. Era una firma. En Hawthorne Strategic Capital, no creemos en el marketing llamativo, pero sí creemos en la identidad. Para nuestros clientes del círculo interno, socios en iniciativas a largo plazo, individuos que han sido investigados y elegidos, encargamos un número selecto de artículos personalizados. Cada anillo está grabado en el borde interior con una microinsignia. Una hoja de Hawthorne doblada dentro de un doble círculo. Sin logo, solo diseño discreto pero inconfundible para quienes saben. Y Gerald lo sabía. Vi cómo le impactaba como un trueno. Dio otro paso más, su voz baja pero audible. ¿Dónde consiguió ese anillo? Laia parpadeó sorprendida. Es de Ruth, dijo confundida. Fue su regalo de boda para nosotros. Dijo que era significativo. Gerald se volvió. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, pero esta vez la indiferencia se había ido, reemplazada por una realización naciente y lenta, como alguien mirando a través de un cañón y viendo movimiento en el otro lado. ¿Tú le diste eso?, preguntó. Asentí una vez. Yo. Parpadeó. ¿Cómo? ¿Dónde lo conseguiste? Mantuve su mirada. Lo diseñé yo. Es uno de los nuestros, de mi firma. Hubo silencio entonces, mucho silencio. No el silencio de una pausa entre discursos. No el silencio de una multitud escuchando con cortesía. Era la clase de silencio que ocurre cuando alguien se da cuenta de que ha cometido un error, uno tan grande que reconfigura la forma en que recuerdan cada momento que condujo a él. No sonreí con suficiencia. No incliné la cabeza ni me regodeé. Simplemente extendí la mano hacia mi vaso de agua, di un sorbo lento y lo volví a dejar. Y por primera vez en toda la noche Gerald Prescott no tuvo nada que decir. No ocurrió todo a la vez. Gerald no corrió a disculparse ni me presentó de repente al alcalde. Nadie hizo un anuncio ni jadeó al unísono. Así no es como cambia el poder en salas como estas. Es más silencioso, más lento, como el hielo empezando a resquebrajarse bajo tus pies, apenas audible, pero irreversible. Primero fue el hombre de 2 mesas más allá, un urbanista, creo. Se excusó de su grupo, se acercó a mí y preguntó, ¿es usted Ruth Hawthorne de Hawthorne Strategic? Asentí. Extendió la mano con genuina calidez. Hemos estado trabajando en su propuesta de reurbanización de Westbrook. La presentación más limpia que hemos visto. Si hay espacio en su mesa, me encantaría hablar más. Eso llamó la atención de la pareja detrás de él, ambos en desarrollo inmobiliario. La mujer se inclinó. Espere, ¿los Hawthorne? ¿La firma de capital? La que está detrás del proyecto de viviendas Green Line. La noticia corre rápido cuando tiene que hacerlo. En minutos mi silenciosa mesa de esquina se había convertido en algo completamente distinto. La gente se acercaba. Nombres que solo había visto en hojas de propuestas y juntas políticas ahora decían el mío con familiaridad. Algunos ofrecieron tarjetas. Otros simplemente dieron las gracias. Y en algún lugar de ese creciente murmullo vislumbré a Gerald, aún de pie rígidamente con una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo un vaso del que no había bebido en minutos. Sus ojos seguían a cada persona que se me acercaba como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas con piezas que ni siquiera sabía que faltaban. Laia finalmente se acercó con una expresión tensa, como alguien entrando en una habitación que no se daba cuenta de que estaba en llamas. Ruth, dijo con cautela. No tenía ni idea de que estabas involucrada en todo esto. Sonreí, no con suficiencia, solo suavemente. Ya lo sé. ¿Por qué nunca dijiste nada? Sostuve su mirada. Nunca preguntaste. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo.
Había tantas cosas que podría haber dicho en ese momento, a la defensiva, herida, incluso curiosa. Pero no dijo ninguna de ellas. En cambio, asintió levemente y retrocedió. Al otro lado de la sala, Gerald finalmente se acercó lenta y calculadamente. «Te debo una disculpa», dijo con voz baja. Hice una suposición. Lo miré fijamente. «Cometiste varias». Exhaló, quizás esperando que lo dejara escapar. «No lo hice». «Tengo un puesto vacante en la Junta», ofreció. «En una de nuestras ramas de sostenibilidad, si te interesa, por supuesto». «No me interesa», dije con calma. «Las políticas éticas de su firma no cumplen nuestros estándares mínimos». El aire entre nosotros se enfrió, pero no hostil, solo real. Asintió una vez con tensión, luego se dio la vuelta y se fue. Y por primera vez ese día, me sentí quieta, no reivindicada, no victoriosa, solo arraigada en mí misma, vista. No porque lo exigí, sino porque la verdad tiene su propia gravedad. Y eventualmente todo empieza a inclinarse hacia ella. Me quedé para el corte del pastel, pero no mucho más después de eso. Me deslicé discretamente antes de que la pista de baile se llenara, antes de que el DJ pusiera éxitos de los 80 y los tacones se quitaran. Ya había dejado mi regalo con el coordinador de bodas, una carpeta de portafolio cuidadosamente envuelta en papel de lino dirigida a Alaya y Daniel. Dentro estaba la documentación de transferencia para una inversión modesta pero prometedora. Una participación del 5% como socio silencioso en un desarrollo de viviendas en las afueras de la ciudad. Nada ostentoso, pero si se gestionaba bien, generaría rendimientos constantes a lo largo de los años. La propiedad ya estaba en construcción. Tenía el sello de diligencia debida de Ruth Hawthorne, y ahora les pertenecía. No incluí una nota, solo los papeles, sin espectáculo, sin reverencias. Al salir al aire fresco de la noche sentí que la tensión en mi pecho se relajaba. No porque hubiera demostrado algo. No porque Gerald Prescott hubiera visto el anillo o me hubiera estrechado la mano o me hubiera ofrecido un asiento que rechacé, sino porque, por una vez, no había intentado hacerme más pequeña para encajar en su historia. Los había dejado quedarse en sus suposiciones, y simplemente había esperado en silencio hasta que la sala se corrigió a sí misma. Afuera, el aparcacoches me reconoció de antes, y se apresuró a traer mi coche. Era joven, probablemente trabajando en un empleo de verano, pero cortés, me llamó señora, abrió la puerta, sonrió sin juzgar. Mientras me alejaba en coche no reviví el momento en que Gerald se quedó congelado ni la forma en que Laia me miró como si estuviera intentando recordar quién era. No necesitaba hacerlo. El punto no era ser recordada. Era recordarme a mí misma. Solía pensar que el silencio me hacía invisible. Pero esa noche me di cuenta de otra cosa. El silencio, cuando es elegido, se convierte en presencia. Se convierte en poder. Esa clase que no pide atención. Esa clase que espera a ser ganada. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí como la tranquila. Me sentí como la única que realmente había estado escuchando todo el tiempo. Solía pensar que la reivindicación se sentiría como un trueno. Que vendría en un gran momento cinematográfico donde el foco de atención giraría hacia mí, y todos finalmente entenderían lo que se habían perdido. Que gente como Gerald Prescott se disculparía en voz alta. Que mi madre podría llorar y decir que se equivocó. Que Laia correría hacia mí y diría que nunca tuvo la intención de pasarme por alto. Pero la vida real no funciona así. Lo que ocurrió en cambio fue silencioso, suave, casi olvidable si no prestabas atención. Nadie jadeó. Nadie hizo un brindis en mi nombre. Nadie cayó de rodillas pidiendo disculpas. No hubo aplausos, ninguna revelación dramática, solo un cambio sutil, algunas miradas más girando hacia mí, algunas voces suavizándose cuando decían mi nombre, algunas manos estrechando la mía con un poco más de intención. Eso fue suficiente porque la verdad es que no había venido para ser vista. Realmente no. Había venido por costumbre, por respeto, por alguna pequeña creencia titilante de que estar presente, incluso cuando no era bienvenida en espíritu, aún importaba. Y en algún punto del camino, me di cuenta de que ser subestimada, me había dado una extraña clase de libertad. La libertad de construir sin espectáculo, de liderar sin ruido, de poseer mi poder sin explicaciones. Durante años había dejado que su versión de mí resonara en segundo plano.
Ruth tranquila, Ruth reservada, misteriosa, quizás incluso un poco triste. Los dejé pintarme en colores apagados y no los corregí porque no necesitaba hacerlo. Pensé que eso me hacía noble. Pensé que el silencio era sacrificio. Pero ahora lo veo de otra manera. El silencio no siempre es desinteresado. A veces el silencio es estrategia. A veces el silencio es fuerza. Esa clase de fuerza que no busca permiso, que no pide ser incluida porque ya está completa, ya es firme, ya es suficiente. Lo que Gerald vio en ese anillo no era solo una pieza de metal. Vio estructura e intención, un sistema más grande que él mismo, uno que no controlaba, no nombraba, y no esperaba tener que responder ante una mujer sentada cerca de las puertas de la cocina. Y eso fue lo que lo sacudió. No mis palabras, mi existencia. Que yo pudiera sentarme en silencio, beber agua, y aún así tener una influencia que se movía bajo la superficie de su imperio. Que no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Que el poder real, no siempre se anuncia. A veces espera, como yo hice, el momento en que es simplemente innegable. En cuanto a Laia, creo que finalmente me vio. No solo el título de hermana mayor, no la formalidad de la lista de invitados, sino a mí, la que siempre había aparecido en silencio, inadvertida, pero siempre presente. Y creo que lo recordará, aunque nunca lo diga en voz alta. No me fui de esa boda con fanfarria. No la quería. Con lo que me fui fue más sutil, pero más duradero. Me fui sabiendo que no tengo que hacerme pequeña para que se me permita estar en la sala. Que nunca tuve que hacerlo. Tengo mi propia sala, mi propio nombre, mi propio legado. Y si la gente aún no lo sabe, está bien porque yo sí lo sé. Y eso finalmente es suficiente.